Abrimos la Biblia, por favor, a 1 Corintios 3. Vamos a seguir la serie que nosotros comenzamos en 1 Corintios 3. 1 Corintios 3. ¿Qué hice con el agüita? Todos digan amén cuando están ahí. Muy bien, 1 Corintios 3, como es nuestra costumbre, vamos a leer todo el capítulo para tener el contexto antes de comenzar con la predicación. 1 Corintios capítulo 3, comenzando en versículo 1, la Biblia dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no carne, porque aún no podíais digerirla, ni aún ahora podéis. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos y contiendas y divisiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque cuando uno dice, yo soy de Pablo, y otro, yo de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Sino ministros por los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno ha concedido el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. El que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros, colaboradores, somos de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me es dada. Yo, como perito arquitecto, puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Si alguno edificare sobre este fundamento, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Porque por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno fuera quemada, sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree ser sabio en este mundo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo, insensatez es para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros sois de Cristo, y Cristo de Dios. Hermano David, si podría orar por nosotros, Señor. Orar. Gracias, Señor, por esta mañana, Señor, que estamos aquí, Señor. Gracias, Señor, por nuestra salud, Señor. Gracias, Señor, por todo, Señor. Gracias, Señor, por nuestra familia, Señor. Gracias, Señor, llenamos, Señor, de ti a medida de que nosotros vayamos creciendo en el Evangelio, Señor, que es un camino que nosotros poco a poco vamos experimentando, Señor. Ayúdanos, Señor, en el trabajo, Señor, que nosotros podamos darle a esa gente, Señor, que nosotros vemos, Señor. Gracias, alabado Dios, llénanos de ti, Señor. Oh, gloria a Dios, en nombre de Jesús. Amén. Estamos ahí en 1 Corintios capítulo 3. Comienza en el versículo 1 diciendo: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no carne, porque aún no podíais dirigirla, ni aún ahora podéis. Ahora, vaya adelante, por favor, al versículo 11. Esto va a ser el enfoque de este mensaje. Dice en el versículo 11: porque nadie
puede poner otro fundamento que es el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si alguno edificare sobre este fundamento, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, porque por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Y el título del mensaje del día de hoy es: la obra se hará manifiesta por el fuego. La obra se hará manifiesta por el fuego. Jerry, ¿si podrías abrir la puerta, por favor? Y traerme un poquito más de agua. Perdón. Bueno, 1 Corintios es una carta de instrucción. 1 de Corintios es una carta o epístola de instrucción para una nueva iglesia. Para una nueva iglesia. Es una iglesia que el apóstol Pablo ayudó a plantar cuando él estaba viajando en Corinto. Nosotros vimos eso la semana pasada en Hechos capítulo 18. 1 de Corintios capítulo 1, vimos que se trata del evangelio siendo el poder de Dios. Pablo va cultivando y creciendo, construyendo algo todo para poder llegar a una conclusión. Todavía no llegamos ahí, pero vamos agarrando más instrucción de las palabras del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, aquí en este capítulo. Capítulo 1, lo que vimos hace 15 días, el Evangelio es el poder de Dios. Él habla primero de lo principal, de lo más importante y de las primeras obras. 1 de Corintios 2, lo que vimos hace 8 días, es acomodando lo espiritual con lo espiritual, entendiendo lo que es la diferencia entre lo espiritual y lo carnal. Él nos está enseñando estas cosas para que pueda llegar ahora a lo que vemos nosotros en 1 de Corintios 3. Dice en 1 de Corintios 3, el título del mensaje siendo la obra será manifiesta por el fuego, es para dejarnos saber que hay consecuencias eternas por lo espiritual y lo carnal. Nosotros sabemos que la Escritura dice de que lo que uno siembra, si es el caso de que si uno siembra a la carne, uno va a cosechar lo que es de la carne, las obras de la carne y que son manifiestas, y habla de muchísimo pecado. Si nosotros sembramos al Espíritu, entonces nosotros vamos a cosechar, las cosas espirituales, lo que son los frutos del Espíritu que menciona ahí en Gálatas capítulo 5. Pero vamos a comenzar ahí para dar unos cuantos puntos sobre el capítulo en general, para tener una revisión del capítulo, y vamos a llegar al corazón del asunto. Versículos 1 a 4, Pablo quiere enseñarnos, o a los que están en la iglesia de Corinto, las cosas más espirituales, pero dice que no puede porque aún son carnales. Eso es lo que escuchamos ahorita en la introducción cuando lo leímos. Dice él: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. ¿Por qué? Dice que como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no carne, porque aún no podíais digerirla, ni aún ahora podéis. ¿Por qué? Aún sois carnales. ¿Cuál es la evidencia de su carnalidad? Dice: pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, divisiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? O sea que en vez de enfocarse en las cosas espirituales, de predicar el Evangelio, están entre ellos peleando, ¿no? ¿Quién tiene la posición? ¿Quién tiene más esto? ¿Quién tiene los juguetes más grandes, digamos? Pero ahí mismo dice: porque cuando uno dice yo soy de Pablo y otro yo de Apolos, no sois carnales. Ahora, ¿de dónde viene esto? Si nosotros regresamos a Hechos capítulo 18, Hechos, guarda su lugar ahí en 1 de Corintios, vamos a quedar ahí, es el texto para el día de hoy. Regresamos a Hechos capítulo 18, y vamos a ver de dónde pudo haber venido esto, esta división. Hechos capítulo 18, Hechos 18, en el versículo 1, dice: después de estas cosas, Pablo partió de Atenas y vino a Corinto. Vamos adelante al versículo 4. Y disputaba en la sinagoga todos los sábados y persuadía a los judíos y a los griegos. Adelantamos al versículo 18. Y Pablo, habiéndose detenido aún muchos días en Corinto, despidiéndose de los hermanos, navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía voto. Y llegó a Éfeso y los dejó ahí. Mas él, entrando en la sinagoga, ¿qué hacía? Disputaba con los judíos.
los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, pero él no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde la fiesta que viene en Jerusalén, mas otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Ahora, estando ahí mismo, vamos a adelantarnos al versículo 24, y ahí es donde la Biblia introduce o nos presenta a Apolos. Dice en versículo 24: y cierto judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras, vino a Éfeso. Pero luego vemos más adelante, bueno, vamos a seguir ahí. Dice, este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba diligentemente y lo concerniente al Señor, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Exactamente lo mismo que Pablo estaba haciendo, estaba enseñando la palabra de Dios en la sinagoga, ahora en Éfeso. Y dice, y cuando Aquila y Priscila le oyeron, le tomaron aparte y le expusieron con más exactitud el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, tenemos que imaginar, no tengo un mapa aquí, pero digamos que aquí está el Mediterráneo, ¿no? Uno lo podría decir quizás no tan bien. Aquí está el Mediterráneo. Pablo estaba en un momento aquí en Corinto, y luego él se fue a Éfeso porque quería volver a Siria para llegar a Jerusalén para guardar la fiesta. Pero cuando él se fue de Éfeso, luego dice que llegó Apolos ahí a Éfeso. ¿Para hacer qué? Para predicar la palabra, igualmente como Pablo había hecho. Pero dice que cuando estaba en Éfeso, los que estaban ayudando a Pablo se encontraron con él y le ayudaron para entender el camino del Señor de una manera más perfecta. Entonces, ¿qué? Él recibió al Señor, él fue salvo, no solamente predicando del Antiguo Testamento, sino que ahora también predicando a Cristo, porque él estaba predicando del Antiguo Testamento diciendo que iba a venir Mesías, pero no sabía que todavía había llegado, porque él conocía nada más el bautismo de Juan, el bautismo de arrepentimiento, que hay mismo en el texto, en versículo 4, dice, Pablo les dijo, Juan bautizó con el bautismo del arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, no sabiendo de que Cristo ya había llegado. Entonces llega Apolos aquí a Éfeso, pero luego él, dice, queriendo salir de ahí, se fue a Corinto. Vamos a ver dónde dice ahí. Corinto queda en la provincia o el país de Acaya, por eso dice aquí en nuestro texto, el versículo 27, queriendo él pasar a Acaya, los hermanos de Éfeso escribieron exhortando a los discípulos que le recibiesen. Y cuando él llegó, ayudó mucho a los que por la gracia habían creído. ¿Dónde? En Corinto, en Acaya. Porque con gran vehemencia convencía públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. No solamente lo que era de las profecías en el Antiguo Testamento, pero sino ahora diciendo, mira, Cristo es llegado, Cristo ha venido y Él es el Salvador, Él es el Mesías. Entonces, cuando es el caso de que vieron a Apolos, que era un hermano sincero, de verdad, que conocía las Escrituras y quería enseñar, quería ayudar en la obra de Dios, le hicieron una carta de recomendación y lo mandaron con él a Corinto para que le creyeran ahí y para que le dejaran a predicar y a enseñar ahí. Sabemos que es en Corinto porque ahí en versículo 1 del capítulo 19 dice, aconteció que mientras Apolos estaba en, ¿dónde? Corinto, Pablo, habiendo pasado por las regiones superiores, vino a Éfeso. Entonces, básicamente están como cambiando de lugar. Pero es bonito así porque Dios sabe qué es lo que Él está haciendo. Mientras que uno sale, llega otro para poder seguir alimentando al pueblo con la palabra de Dios. Ahora, así es como nosotros podemos ver que fue primero Pablo a Corinto, llegó a Apolos a Éfeso. Y luego él, saliendo de Corinto, fue a Éfeso, fue para Jerusalén, y vino de Éfeso y se fue a Corinto. Entonces llegaban a la mismísima sinagoga. Entonces los que antes habían creído por Pablo, ahora estaban escuchando la predicación de Apolos. Los dos tenían su propio estilo, uno podía predicar así, otro podía predicar así, pero por eso vienen las contiendas y las divisiones, porque estos que son nuevos cristianos, quizás se aferran más al estilo de y otros se quedan más aferrados al estilo de Y de ahí dice, bueno, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y por eso hay divisiones y contiendas. Digamos que este lado sería de Pablo, este lado sería de Apolos,
y entre ellos hay contiendas y no hay convivio. Y el apóstol Pablo había oído de eso y dijo, eso no es bueno. Yo quería con algo que es algo más espiritual, los asuntos más profundos, las cosas más importantes de la Biblia, que son nuestras responsabilidades para escudriñar las Escrituras y saber qué es lo que es por venir. Y están peleando entre vosotros, o sea, ¿de quién es el mejor predicador? ¿Qué onda? ¿Por qué? Dice que sois carnales, por eso es que dice que sois carnales. Dice aquí, sabiduría encubierta para perfectos en 1 Corintios 2. Si regresan tantito nomás a 1 Corintios 2, versículo 6 dice, pero hablamos sabiduría entre los perfectos. La semana pasada ya vimos quiénes son los perfectos. Son los que conocen toda la Escritura, que han leído toda la Escritura, son los que están llenos con el Espíritu Santo porque ellos están caminando en el Espíritu. Dice, el hombre natural no puede entender o discernir lo que hay en las Escrituras o las cosas más profundas. Así que cuando nosotros reciban al Salvador, ahora ya somos dos. Ya no soy simplemente Sean, sino que soy el nuevo Sean adentro y el viejo Sean afuera. Entonces, el viejo Sean quiere tomar control de todo, pero Dios, por el Espíritu Santo, da el poder al nuevo Sean para poder conquistar a este viejo Sean. Diciendo de que uno tiene que morir diariamente, uno tiene que alzar, levantar su cruz y seguir en pos de Cristo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos aprender y entender y enseñar las cosas más profundas y espirituales de Dios. Tenemos que caminar en el Espíritu para que nosotros no vayamos a satisfacer las concupiscencias del viejo Sean. ¿Ok? Bueno, ¿dónde quedé? El hombre natural o carnal no puede las cosas que si se ha perdido una persona que no tiene a Cristo o que si sea el viejo yo. El alimento sólido, guarden lugar ahí en 1 Corintios y vayan conmigo por favor a Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5 tiene un pasaje que trata con este tema, algo que uno debería de saber para entender más de cómo podría enfocarse más en las cosas espirituales de Dios. Con esta imagen que Pablo nos da del niño que necesita tener la leche o las cosas sencillas de la palabra. Estamos ahí en Hebreos capítulo 5, versículo 11, dice, de cuál tenemos mucho que decir. ¿Qué cosas? Las cosas escondidas, la sabiduría escondida de Dios. Dice, y difícil de describir por cuanto sois tardos para oír. Ahora, uno podría explicar algo muy complejo, muy bien y con toda perfección, pero si uno está hablando, digamos, con Luna, ella no va a entender tu trabajo, ¿no? Con todas las herramientas de la electricidad, o sea, ni de reclutar. Luna no va a entender. ¿Por qué? Porque es niña. Ella no entiende, ella todavía necesita, o sea, las cosas básicas. Quizá le va a sacar unos juguetes de block, porque ella va a aprender de eso primero, antes de aprender lo que viene más avanzado después. Dice aquí en versículo 12, porque debiendo ya ser maestros, por causa del tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Sería como que llega a mi trabajo algún nuevo y que debería, según tener experiencia, de usar un martillo, de usar un taladro, de usar cualquier clase de herramienta y debería de saber exactamente cómo se podría tumbar todo este cuarto, porque yo trabajo en lo que es la demolición, ¿no? Digo, no en construcción, sino que en destrucción. Entonces, cuando llega el nuevo y con su martillo empieza, o sea, se nota cuando uno no sabe su trabajo. Llega ahí y empieza, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Y así pasa. Pues en ese momento ya es el momento de que uno sepa y que pueda enseñar a alguien más. No es el momento para que le esté yo apenas entrenando con las cosas más básicas. Este es un martillo, este es un desarmador, esto es una cinta para medir. No, ese ya estando ahí listo para trabajar, ya debería de conocer todas esas cosas. Y eso es lo que Pablo aquí está reprendiendo a la audiencia, al lector de Hebreos 5, diciendo que cuando llegue el momento de que tiene que hacer el trabajo, no se puede, porque todavía es niño y todavía necesita leche, todavía necesita crecer
para poder hacer las cosas que deben de hacer. Versículo 13. Y todo el que participa de la leche es inhábil en la palabra de la justicia. Hablando de la palabra de Dios, es inhábil de poder utilizar la Biblia. ¿Por qué? Porque es niño. Dice, mas el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, fíjense ahí, para los que por el uso también los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Entonces, ¿qué es lo que le va a ayudar a uno a crecer, a desarrollar, usar la palabra de Dios? ¿Cómo es que nosotros usamos la palabra de Dios? Pues todas las semanas nosotros salimos con la Biblia y le compartimos el Evangelio con la gente que lo quiere ver para que puedan recibir el Evangelio, para que puedan recibir el Señor Jesucristo y para que puedan ser salvos. Ese es el uso que le tenemos que dar. Pero si no le damos uso, no lo conocemos. Simplemente porque me da una espada no quiere decir que soy espadero, si existe tal palabra, ¿no? Yo puedo aquí levantar una espada, pero no sé cómo tirarlo o apuñalar a la gente o cortar a la gente, ¿no? Eso no me hace espadero, eso no me hace un soldado. Pues dice aquí que uno tiene que crecer, tiene que madurar, ¿y cómo lo hace? Comenzando primero con la leche, y no hay nada malo con ser bebé, porque todos somos bebés en algún momento, pero no deberíamos de tener 50 años y ser bebé todavía. No, espiritualmente, digamos que si recibimos al Señor y han pasado 20 años, 30 años, 40 años, no deberíamos estar todavía pensando en el Evangelio de Juan, intentando a entender que esto de nacer otra vez, ¿qué quiere decir? Eso es lo más básico, y eso es lo que Pablo está advirtiendo aquí, es lo que está diciendo. Dice en el capítulo 6, por tanto, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, dice, ya sabemos el Evangelio. Deja de eso por lo pronto, ahora nosotros tenemos que ir más adelante. Dice, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y la fe en Dios. Dice que eso ya lo saben. Deberían de saber otra cosa más espiritual. ¿Y cómo se hace? Creciendo primero con la leche, caminando en el Espíritu, llenándose con lo demás de la comida que hay espiritual en la Biblia, para luego poder tomarlo y utilizarlo. Igual que cuando uno levanta pesas, entonces se fortalecen los músculos. Si más que nosotros levantamos esta pesa y lo llevamos con la gente y lo utilizamos, más que lo vamos a conocer y más fuerte nos vamos a hacer en el Espíritu. Volvemos a 1 Corintios capítulo 3, por favor. Pablo quería enseñarles las cosas más espirituales, pero no pudo porque eran carnales, eran niños, necesitaban leche todavía. En versículo 5, vemos que Pablo y Apolos labraron, pero Dios merece la gloria. Ya vimos el ejemplo o la historia en Hechos capítulo 18, cuando Pablo llega a Corinto, luego Apolos llega a Corinto, y ellos hacían el trabajo. En la Biblia dice, ¿para qué? Para que el que se gloríe, gloríase en el Señor, porque Pablo cuando llegó predicaba a Cristo, cuando Apolos llegó, él predicaba a Cristo, y ellos deberían de haber estado gloriándose en Cristo, pero estaban gloriando en Pablo, estaban gloriando en Apolos. Y luego dice que también algunos estaban gloriándose en Pedro. Busqué ahí en la escritura para ver cuando Pedro llegaba a Corinto, no lo encontré, pero me imagino que en algún momento él estaba como parte de un avivamiento, dándose vueltas, yendo a una ciudad, otra ciudad, y llegó ahí para predicar el evangelista Pedro, y habían escuchado la predicación de él también. Dice, el que se gloríe, gloríese en el Señor, no en Pablo, no en Apolos. Pablo trabajó, Apolos trabajó. Pero ¿qué fue lo que dice Cristo? Dice, da gracias al siervo porque hizo lo que le había sido mandado. Pienso que no. Dice él, el Señor Jesucristo, dice, así también vosotros cuando hubierais hecho todo lo que os es mandado, decid, siervos inútiles somos. ¿Por qué? Porque lo que debíamos hacer, hicimos. ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer? Deberíamos de predicar el Evangelio, deberíamos de leer la Biblia, deberíamos de orar, deberíamos de ir a la iglesia. Y si todos hacemos eso, no podemos gloriar en nosotros por hacer eso. ¿Por qué? Porque es lo que debemos hacer, es lo que nos ha mandado a hacer Cristo. Y simplemente por cumplir con nuestro trabajo, no me vaya a decir, hey, bien hecho. ¿Por qué? Porque es lo que ya me pidió hacer, es lo que debía yo hacer. Es nuestro servicio racional, dice en Romanos 12. ¿Dónde quedé? Versículos 5 a 8. Dice aquí en el versículo 5,
¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Sino que ministros por los cuales habéis creído. Nosotros somos herramientas que Dios puede utilizar o que puede guardar. Y si somos afilosos, bueno, si tenemos fila, ¿no? Si nosotros somos así listos, si nosotros conocemos la Biblia, si nosotros hemos preparado, hemos estudiado, hemos orado, nosotros estamos bien preparados para la obra, Él nos va a usar, Él nos va a sacar de ahí de la caja de herramientas y nos va a poner a la obra. Pero si nosotros no, entonces no. Dice, somos ministros, somos siervos, somos herramientas. Dice, y eso según lo que a cada uno ha concedido el Señor. Entonces dice que a cada uno el Señor es responsable por alguien recibiendo el Evangelio. ¿Por qué? Porque Dios ha concedido a cada uno. Fui salvo por un ministro, pero ¿quién me lo dio? Dios. ¿Por qué? Porque ha concedido a cada uno, el Señor, un ministro por cual nosotros hemos creído. Cada quien de nosotros podríamos pensar, ¿quién fue el ministro que Dios nos dio a nosotros para que nosotros podríamos oír la palabra, creer en Él y invocar el nombre del Señor? Podríamos pensar en alguien, pero deberíamos de dar las gracias y la gloria no a esa persona porque es simplemente ministro, sino que deberíamos de dar la gloria al Señor. Versículo 6, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado ¿quién? Dios. Así que ni el que planta es algo, Pablo no es nada, ni el que riega, Apolos no es nada, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. ¿Qué son? Una herramienta. Es un ministro por cual cada quien ha creído. Dice, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Pensamos en las herramientas, ¿no? O para las señoras, sí, pensando en la cocina. Quizá tenga un cuchillo que no tiene filo ya y que ya no sirve para nada. La puntita se ha roto y es feo y es difícil para lavar y se queda oxidado y todo. Uno no va a querer utilizar ese cuchillo para preparar la cena. ¿Sí o no? ¿Y para dónde uno quiere poner ese cuchillo? Ahí a la basura, no quiere usar. Eso sería igual como nosotros, si dejamos de leer, si dejamos de estudiar, dejamos de predicar el Evangelio, Dios no nos va a querer utilizar, sino que nos va a querer echar a la basura. Ahora, nunca podría perder su salvación, pero si nosotros seguimos oxidándonos en las cosas del mundo, nosotros rompemos la punta de nuestro cuchillo con, no sé, cualquier cosa que no realmente está enfocado en las cosas de Dios, teniendo en cuenta que todo lo que nosotros hacemos tiene consecuencias eternas, entonces Él no nos va a utilizar. Y no vamos a tener recompensa tampoco. Por las cuchillas bonitos, uno le pule, le sobe su aceite, ¿no? Le saca su filo. Y quizá a lo mejor yo he visto a algunos cocineros que tienen como una telita bonita, así especial para su cuchillo principal y lo cuidan, ¿no? Le dan de bendición. ¿Nunca has visto esto? Sí. Y así es, ¿por qué? Porque ese cuchillo es muy útil para la persona que lo está utilizando. Nosotros deberíamos ser útiles para Dios que nos quiere usar. Versículo 9. Seguimos ahí en capítulo 3, versículo 9. Bueno, perdón, vamos a brincar. Bueno, no, seguimos ahí en versículo 9. Dice, porque nosotros colaboradores somos de Dios. Ahora, la palabra colaboradores viene de dos partes, ¿no? Co, lo cual quiere decir junto o con, y laboradores, lo cual quiere decir trabajador. Nosotros trabajamos junto con Cristo. Es por eso que se llama una gran comisión. La misión es de Dios, la misión es de Cristo para que todos sean salvos, pero nosotros tenemos esa misión junto con Él. Es por eso que nosotros tenemos que trabajar junto con Dios. No podemos trabajar en contra de Dios, sino que lo hacemos de su manera para que nosotros seamos colaboradores de Dios. Dice, y vosotros sois labranza de Dios, hablando de los que están en la iglesia de Corinto. ¿Por qué son labranza y no colaboradores todavía? Porque dice que son carnales, que son niños. Podríamos decir esto. Imaginamos que este es un ladrillo. Un ladrillo sí es útil, ¿no? Un amigo mío me decía que cuando él trabajaba en eso de reponer las parabrisas, y cuando decía que no había negocio, dice que salía en la noche, muy noche, y con los ladrillos empezaba a buscar negocio, ¿no?
rompiendo palabrisas. Ahora, yo no digo que eso es bueno, pero eso es simplemente lo que me dijo. El ladrillo serviría para algo, quizá para sacar negocio, o más bien para su propósito, para edificar un edificio. Tenemos un nuevo edificio allá, es hermoso el edificio, y está construido de bloque, está hecho de ladrillos. Son útiles para construir un edificio. Pero ¿quién va a querer utilizar ese ladrillo, no sé, para cortar cebolla? O las cosas más finas de la vida. ¿Quién va a querer utilizar ese ladrillo para, no sé, para poner su bebé a dormir? No, porque no es especializado para eso. Tiene su función, sí. Ahora, aquí, cuando él está diciendo, nosotros, hablando de Pablo y Apolos, nosotros somos colaboradores de Dios, pero vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, hecho de bonitos ladrillos. Entonces, si una persona o una congregación es labranza de Dios y es edificio de Dios, sirve su propósito, pero no sirve el propósito más avanzado que va para el perfecto, el maduro, el que logra ser colaborador de Dios. Por eso es lo que Dios quiere. Quiere que nosotros nos avancemos del punto en que somos ladrillos. Quiere que nosotros seamos el labrador que pone el ladrillo, que pone el cemento, que edifica la casa, que edifica el edificio. Dice en versículo 10, conforme a la gracia de Dios que me es dada, yo como perito arquitecto, hablando Pablo de sí mismo, yo como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobre edifica. Versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora, te lo quería leer, pero en Salmo 118 habla de que esta es la piedra que desechó o que rehusó los edificadores, lo cual ha hecho ¿cómo se dice? Perdón, se lo voy a leer. No, yo lo tenía memorizado y lo acabamos de leer. No tiene que ir ahí por tiempo porque se nos agota el tiempo, pero lo acabo de leer hace rato. Y esta es una imagen bonita que el Señor nos ha dado en su libro, en su Biblia. El 118, versículo 22. Dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Ahora, eso se cita en el Nuevo Testamento hablando de los judíos, hablando de los fariseos, hablando de los saduceos, que Dios les encargó a ellos para ser los colaboradores con Él, para edificar el templo de Dios, lo cual la Biblia dice que somos nosotros, pero ellos no llevaron a cabo su trabajo. ¿Jamás ha visto a algunos contratistas que llegan y de repente parecen que están haciendo las cosas bien, pero cuando uno le da la espalda y va en otro asunto, entonces de repente cuando uno viene, se encuentra que está ahí tirado al piso dormido o que está sentado comiendo? Si es la hora de lunch está bien, pero cuando uno vuelva y 3 veces, 4 veces, 5 veces durante el día están fumando, están comiendo, están tirados al suelo, están escuchando música o mirando su celular, ¿qué hay ahí? Y el trabajo no se ha hecho. Eso es lo que pasó aquí con los fariseos. Ellos rechazaron lo que fue el fundamento, el cual es Cristo. Y como si ellos rechazaron el fundamento, ¿qué? Que ha hecho la piedra angular de todo. Dice aquí que el fundamento es Cristo. Ellos no quisieron, lo rechazaron. Por eso en una parte de la Biblia dice que Él es la piedra reprobada. Es lo que se cita en el Nuevo Testamento. Y Él lo llama a su atención. Por eso es que ellos se enojaron con Él. ¿Por qué? Porque efectivamente estaba diciendo, quedan despedidos. Ustedes ya no van a trabajar construyendo mi templo. Ya quedan despedidos, ya váyanse. Aquí vemos que Cristo es el fundamento. Dice versículo 12, si alguno edificare sobre este fundamento, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará. Vamos a volver con eso, pero vamos a hablar un poco de lo que es el día. Ese quería que fuera mi enfoque. Porque por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego lo probará. Vamos a regresar con eso, pero vamos a ir adelante al versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios? ¿Se acuerdan? Decía que ellos son obra o labranza o edificio de Dios. ¿No sabéis
que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Él está diciendo básicamente que ellos son el edificio de Dios. Eso es lo que nosotros vemos, se lo voy a leer de Efesios, pueden guardar su lugar ahí en 1 Corintios, simplemente se los voy a leer porque no tenemos tiempo ahorita. Efesios capítulo 2 dice, versículo 10, dice, ¿por qué? Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dice que Dios nos hizo un ladrillo, un edificio, su labranza. ¿Para qué? Para que luego nosotros desarrollaríamos a ser obrador para Dios. No simplemente la obra, sino que también obrador. Luego dice ahí en el versículo 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Estamos de vuelta en 1 Corintios 3. Entonces, vemos que nosotros somos el edificio de Dios, somos labranza de Dios, somos el templo de Dios, somos el templo del Espíritu Santo, hecho sin manos. No realmente tanto importa lo que es el edificio donde nosotros nos juntamos. Nosotros podemos reunir en cualquier lugar, porque la Biblia dice que donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, ahí estaré en medio de vosotros. Pero tenemos que darnos cuenta, dado ya toda esa información, las consecuencias de nuestros hechos, las consecuencias de nuestra obra aquí en la tierra, con el tiempecito que nosotros tenemos. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? Siendo hechura suya, siendo edificio de Dios, siendo el templo de Dios, nosotros queremos, perdón el uso de la palabra, pero sino crecer o evolucionar, dejar de ser un ladrillo. Eso se lo podría decir a los evolucionistas, ¿no? Que vas a ver que yo voy a ser, ahorita soy un ladrillo, un día voy a ser un obrador, ¿no? Así funciona la evolución, que uno viene de una piedra para hacer otra cosa. Pero tenemos que darnos cuenta de que nuestras acciones, nuestros hechos, nuestras obras, que si sean buenas o malas, tienen consecuencias eternas. Vamos a regresar, por favor, al versículo 9. Porque nosotros, colaboradores somos de Dios, vosotros sois labranza de Dios. Ya vimos eso. Versículo 12. Versículo 12. Si alguno edificare sobre este fundamento, ¿quién es el fundamento? ¿Quién es el fundamento? Cristo es el fundamento. Si edificare, o sea, estamos hablando de la persona salva, la persona que ya tiene a Cristo. Pablo puso el fundamento enseñando a Cristo, ellos recibieron a Cristo, ellos fueron salvos. Dice, si alguno edificare sobre este fundamento, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. ¿Cómo? Porque el día la declarará, porque por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciera la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno fuere quemada, sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque sí como por fuego. Ahora, regresamos al ladrillo. Si uno utiliza un ladrillo de oro, un ladrillo de plata, un ladrillo de piedra preciosa, si ese edificio se prende en llamas, ¿qué va a suceder después? ¿Se va a perder o se va a permanecer? Se va a permanecer. ¿Por qué? Porque si nosotros metemos oro en fuego, se refine, se hace mejor, se hace más puro. Igual con plata. Igual con piedra preciosa, no se quema, no se incendia. ¿Por qué? Porque es de algo durable, es de algo permanente, es algo que tiene valor eterno. Pero, si nosotros construimos con madera, heno, hojarasca, ¿no? Y si se prende en fuego, se prende en llamas, ¿qué va a resultar? ¿Qué va a quedar? ¿Qué va a permanecer después?
nada, nada más pura ceniza. Así como nosotros podemos recordar la historia de Nadab y Abihu en Levítico 10, cuando ellos quisieron ofrecer fuego extraño al Señor. ¿Qué pasó? Mis hijos de edad pequeña dijeron que se fueron, ¡pum! Ya no hubo nada, sino una ceniza, un puro carbón, fueron carbonizados. No permaneció nada. ¿Por qué? Porque era de un valor temporal. Ahora, en sí mismo, la madera, heno, hojarasca no tiene nada inherentemente pecaminoso, pero no es algo durable, no es algo que puede durar, no es algo de valor eterno. Nosotros tenemos púlpitos construidos de madera, tenemos este edificio que está construido de madera, nuestras casas están hechas de madera, pero el edificio que es de ladrillo va a resistir el fuego mejor que una casa hecha de madera. Y es por eso que nosotros tenemos que enfocarnos en cuál es el trabajo que nosotros hacemos. ¿Por qué? Porque todos nosotros vamos a tener nuestras obras probadas por el fuego. Guarda el lugar ahí en 1 Corintios, por favor. Vaya conmigo a 2 Corintios capítulo 5. 2 Corintios capítulo 5 es el capítulo que habla sobre lo que se llama el tribunal de Cristo. Ahora, van a haber dos juicios de Dios. Sabemos del gran trono juicio que es para los que no creen. Sabemos que ellos van a ser delante de Dios, que van a tener la lectura de cargos, digamos, ¿no? Y van a ser lanzados al lago de fuego porque van a encontrarse en su pecado todavía porque no habían creído en Cristo. Pero yo aprendí esto hace como unos 6 años y fue una verdad que realmente me pegó fuerte. Que nosotros como cristianos, nosotros también vamos a tener un juicio. La Biblia lo llama el tribunal de Cristo. Estamos ahí en 2 Corintios, versículo 10. La Biblia dice: porque es menester que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, ya sea bueno o sea malo. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, mas a Dios somos manifiestos, y espero que también en vuestras conciencias seamos manifiestos. ¿Por qué es que conocemos el temor del Señor hablando del tribunal de Cristo? Porque lo que vimos en 1 Corintios 3 dice que toda la obra de cada quien se va a probar con fuego. ¿Cuándo viene eso? Me puse a preguntar, ¿cuándo es el tribunal de Cristo? Es muy claro, nosotros vemos en Apocalipsis capítulo 20, lo cual es el gran trono, juicio de Dios, pero ¿cuándo viene el tribunal de Cristo? Vamos a buscar aquí, ya sabemos que viene con fuego, y el fuego va a probar a la obra de cada quien como debería de ser. Vayan conmigo por favor a 2 de Tesalonicenses, 2 de Tesalonicenses, unas cuantas páginas a la derecha en su Biblia, 2 de Tesalonicenses capítulo 1. 2 de Tesalonicenses, capítulo 1. Si están ahí, digan amén. Bueno, 2 de Tesalonicenses es al principio de los libros T, que comienzan con T. Hay 1 y 2 de Tesalonicenses, 1 y 2 de Timoteo y luego Tito. Pero está ahí el segundo libro en la serie de los T, 2 de Tesalonicenses. Capítulo 1. Miramos a lo que dice el versículo 5, dice, lo que es una muestra evidente del justo juicio de Dios. Dios es un juez justo, amén. Luego dice, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Versículo 6, porque es justo para con Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Está hablando los creyentes, de los que están en la iglesia de Tesalónica, diciendo de que es justo para con Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, a los que os persiguen, a los que os están dando persecución. Versículo 7, y a vosotros que sois atribulados, nosotros creyentes, daros reposo con nosotros, cuando se ha revelado del cielo el Señor Jesús con sus ángeles poderosos. ¿En qué? En llama de fuego, para cobrar venganza de los que no conocen a Dios y no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales serán castigados con eterna perdición de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Cuándo? Cuando viniere para ser glorificado en sus santos y para ser admirado en aquel día en todos los que creen, porque nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Ellos creyeron el testimonio de Dios, lo cual es el Evangelio, el poder de Dios, del Señor Jesucristo. Y por eso es que cuando Cristo viene, los que estaban en la iglesia de Tesalónica iban a ser gloriados
en Cristo en el momento que Él regresara. Vamos a Apocalipsis capítulo 6. Bueno, vamos a dejar eso, no tenemos tiempo para eso. Pero Apocalipsis 6, Apocalipsis 7, Apocalipsis 8 nos da lo que son los detalles. Vayan por favor conmigo a 2 de Pedro capítulo 3. 2 de Pedro capítulo 3 nos da un resumen de lo que va a ser el día de la venida del Señor. Y por eso es que yo creo que cuando venga Cristo, eso va a ser el mero momento del tribunal de Cristo, porque dice que va a probar la obra de cada quien por fuego. Acabamos de ver en 2 de Corintios 5, dice que también va a haber fuego cuando Cristo viene. En 2 de Tesalonicenses, lo que vimos ahorita que cuando viene va a venir con fuego, en llama de fuego, cobrando venganza. Y todo se va a quemar. 2 de Pedro capítulo 3, en el versículo 5, hablando de los que no creen, porque ellos ignoran voluntariamente esto, que por la palabra de Dios fueron creados los cielos en el tiempo antiguo y la tierra, y por agua y en agua está asentada. Por lo cual el mundo de entonces pereció, anegado en agua. Pero los cielos, que son ahora, y la tierra, son reservados por la misma palabra, guardados para el ¿qué? Fuego, en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos, de los que no creen, cuando venga Cristo a cobrar venganza en los que no han creído el Evangelio. Versículo 8, más amados, ahora hablando con la iglesia, más amados, no ignoréis esto, que un día delante del Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros hagamos el trabajo del Señor, para que nosotros predicamos la palabra del Señor, para que nosotros podamos alcanzar a un pecador más con el Evangelio. Dice ahí mismo en versículo 9, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos llegan al arrepentimiento. Muchos no entienden esto. ¿Por qué es que pasan cosas malas en el mundo? ¿Por qué es que se violan? ¿Por qué es que se asesinan? ¿Por qué es que todo se está yendo mal en este mundo? Es porque Dios es misericordioso y paciente con nosotros, porque no quiere que ninguno perezca. Si Él sacara la conexión, si desenchufara todo ahorita mismo, todos mueren. Millones, millones y millones van al infierno. Pero eso no es misericordia. Él nos da chance a nosotros, Él nos da tiempo a nosotros en nuestras cortas vidas para poder alcanzar al pecador, para que vengan al arrepentimiento, para que crean en el Señor Jesucristo. Pero, versículo 10, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Así de repente nosotros no sabremos. Dice, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Dios va a probar nuestras obras con fuego. Puesto que todas esas cosas se han de ser deshechas, versículo 11, como no debéis vosotros de conduciros en santa y piadosa manera de vivir. Deberíamos de ganar almas, deberíamos de seguir la voluntad del Señor. Versículo 12, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, siendo encendidos, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Pero nosotros esperamos, según su promesa, cielos nuevos y una tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia que seáis hallados en paz, sin mácula y sin reprensión, y considerad la paciencia de nuestro Señor por salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, hablando de Pablo, según la sabiduría que él ha sido dada, os ha escrito, como también en todas sus epístolas. Ahora este es Pedro hablando de su compañero Pablo. En todas sus epístolas, entre las cuales, hablando en ellas de estas cosas. ¿De cuáles cosas? De la venida del Señor, de que le están probando las obras por fuego. Lo estamos leyendo, ¿no? En 1 Corintios 3. Dice, entre las cuales hay algunas cosas difíciles de entender. Amén. Hay algunas cosas difíciles de Pablo para entender, sí. Hasta Pedro lo pensaba así. Él fue un pescador, no fue un fariseo. Él conocía lo que era pescar. Dice, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen.
como también las otras escrituras, para su propia perdición. Dice que hay cosas escritas por el apóstol Pablo que los que no entienden la palabra, que son carnales, que a lo mejor no tienen la salvación, dice que ellos tuercen las escrituras para su propia perdición. La Biblia, por ejemplo, nunca dice en ningún lado que Dios quiere que todos lleguen al arrepentimiento de sus pecados, sino que dice que todos llegan al arrepentimiento. No dice, arrepentíos de sus pecados y crean en el Señor Jesucristo, sino que dice, arrepentíos y crean en el Señor Jesucristo. No hay ninguna cosa en la Biblia que dice arrepentirse de sus pecados. Eso es algo que los indoctos e inconstantes tuercen, también como las otras escrituras, para su propia perdición. Porque ellos, ¿a dónde van cuando mueren? Van a ir al infierno, van a ir a la perdición. Ellos van a ser parte del grupo que se van a encontrar con la perdición eterna cuando venga Cristo, cobrando venganza en llama de fuego. Versículo 17. Así que vosotros, amados, sabiendo de antemano, guardaos, que no sea que siendo desviados con el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza, mas creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y para siempre. Amén. Volvemos a 1 Corintios 3. Vamos a hacer aplicación y claro que tengo algunas escrituras aquí que vamos a leer para que nosotros podamos ver qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos con lo que acabamos de escuchar. La aplicación es esto: no tengan de qué avergonzarse. No tengan de qué avergonzarse, porque la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Dice la Escritura, estudia con diligencia para presentarte a Dios aprobado como obrero, no como un ladrillo, no como edificio, sino como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. No va a querer ser los contratistas que se despiden. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron de qué avergonzarse, no estuvieron haciendo el trabajo. Ellos andaban así más bien como ladrillos, no andaban así como obreros, construyendo lo que es el edificio de Dios, hecho sin manos, el templo de Dios para el Espíritu Santo. Dice, estudia con diligencia para presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. No tengan de qué avergonzarse. Dice, que traza bien la palabra de verdad. ¿Por qué? Porque el Señor es justo. Lo que vimos en 1 de Corintios 3, dice en el versículo 8, el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Ese es un tema que nosotros vemos en la Biblia. Ese es algo para incentivarnos a nosotros para hacer el trabajo del Señor. Dice 2 de Crónicas 15, pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, que recompensa hay para vuestra obra. Proverbios 11 dice, el impío hace obra falsa, mas el que siembra justicia tendrá galardón seguro. Dice en Isaías 40, he aquí que el Señor Jehová vendrá con mano fuerte y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su obra delante de su rostro. Lo mismísimo dice en Isaías 62, versículo 11, he aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra. ¿Qué cosa? Su palabra. Dice, decid a la hija de Sión, he aquí viene tu Salvador, y aquí su recompensa con él, y delante de él su obra. Isaías 62, versículo 12, y les llamarán pueblo santo, redimidos de Jehová, y a ti te llamarán ciudad deseada, no desamparada. En el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo también toca este tema. Mateo 16, versículo 24 dice, estamos escuchando nada más, pero el versículo 24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿No? No es fácil. Si yo tendría que llevar esto conmigo en todas partes, no es fácil. ¿No? Claro que nosotros no tenemos que hacerlo así físicamente, pero espiritualmente, mentalmente, psicológicamente, dentro de nuestra alma a veces se siente así pesado. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Llevar nuestra carga al Señor y poner el yugo de Él, porque es leve y nos dará descanso. Para construir edificios grandes, uno tiene que tener mucha fuerza en la carne. Para construir el templo de Dios hecho sin manos, es leve. Es cuestión de simplemente hacerlo, obedecerlo, predicarlo,
Pero uno tiene que ir preparado, no puede ser bebé, no puede ser niño, no puede seguir en necesidad de la leche. La leche es bueno, pero en nuestra edad debería de ir aumentando la carne asada y los frijoles y las tortillas. Ahora sí yo voy a tener hambre. Pero dice, siguiendo ahí en Mateo 16, dice, porque el que quiere salvar su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. ¿Por qué? Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Cuando escuchamos una ilustración del Steve Jobs a las 8:30, ¿qué recompensa dará el Steve Jobs por su alma? Fue un hombre riquísimo. Tenía mucho dinero, tenía mucha fama, tenía mucho poder. Pero en el momento llegando ahí con Dios, Dios no quería su dinero. Dios no quería su iPhone. Dios no quería nada de la fama que lo que él tenía. ¿Por qué? Porque él estaba quitando gloria de él y queriendo ponerlo en él mismo. Con el hinduismo, con su... O sea, esto de los celulares, ese es un ícono ahora, hoy en día. Toda la gente anda así con su celular, como adorando y alabando a su celular, más que adoran y alaban a Dios. Ahora, deberíamos de reconocernos que esa es una herramienta que deberíamos de usar. No es algo que deberíamos de adorar. El Steve Jobs, yo creo que Dios, aunque él no creyó en el Señor, aunque él no fue al cielo, aunque no era siquiera una buena persona, podríamos decir, pero nos dio algo a nosotros que Dios puede utilizar para bien. El iPhone, junto con el Internet, nosotros lo podemos usar para alcanzar al mundo con el Evangelio. ¿Qué aprovecha él, Steve Jobs? Nada, pero ¿qué aprovecha nosotros? Mucho, porque él lo intentó quizá para mal, pero Dios lo va a utilizar para el bien, y lo ha hecho y lo va a seguir haciendo. ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá, aquí viene, vendrá en la gloria con su Padre, de su Padre, con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. El libro de Apocalipsis 22:12 dice, y he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según fuere su obra. Deberíamos de poner las manos a la obra. Vamos a orar. Señor Jesús,